La mayoría de los youtubers graban contenido creyendo que su mayor riesgo es una mala sección de comentarios. Pero para estos 6 creadores, una producción de video rutinaria se convirtió en su última sesión de grabación. Cada uno estaba documentando actividades que había hecho incontables veces antes. Sus propias cámaras captaron el momento exacto en que la creación de contenido familiar se volvió fatal. Era el 26 de noviembre de 2015 en Dayton, Ohio. El clima frío de Acción de Gracias empujó a muchos hogares a usar freidoras de propano al aire libre para las comidas de la celebración. Ese año circularon advertencias sobre los pavos congelados que podían provocar desbordamientos de aceite hirviendo. Pero los montajes en patios traseros de todo el vecindario continuaron durante la tarde mientras las familias preparaban sus celebraciones. Miles Carter, de 31 años, manejaba un canal modesto de YouTube enfocado en cocina, con poco más de 3,000 suscriptores. Sus videos se centraban en recetas económicas y tutoriales introductorios de cocina dirigidos a principiantes. Para Acción de Gracias, planeaba un episodio especial mostrando cómo freír un pavo en aceite usando una freidora económica de propano. Era material pensado para espectadores que preparaban comidas festivas por primera vez. Miles grababa con frecuencia desde su patio trasero, usando una cámara montada en un trípode colocada por arriba del soporte de la freidora. Al mediodía, Miles había instalado su equipo sobre una zona nivelada de concreto detrás de su casa. El quemador de propano estaba debajo de una olla alta de aluminio llena de aceite de cacahuate. El quemador estaba encendido, y el aceite alcanzaba gradualmente la temperatura recomendada para freír. Su cámara documentó el montaje, incluyendo una mesa plegable con utensilios y un pavo de 9 kilogramos que había estado descongelándose durante la noche en agua fría. Aunque la superficie del pavo parecía ablandada, algunas secciones cerca de las cavidades internas seguían parcialmente congeladas, una condición que no fue evidente durante la preparación. Aproximadamente a las 12:47 de la tarde, el termómetro sujeto a la olla indicaba que el aceite estaba lo suficientemente caliente para cocinar. Miles levantó el pavo con ganchos metálicos unidos a una rejilla para bajarlo. Su cámara lo captó colocando el ave encima de la olla. Cuando comenzó a bajar el pavo, la cámara registró leves crujidos cuando el hielo residual tocó la superficie del aceite. En cuestión de segundos, el aceite subió con fuerza, salpicando por encima del borde y entrando en contacto con la llama abierta de propano debajo de la olla, produciendo una columna de fuego alta que se elevó unos metros. El incendio repentino se expandió alrededor de la olla y se extendió hacia Miles. La cámara documentó un destello abrupto de luz mientras el aceite se encendía. En la grabación, Miles retrocedió tambaleándose, pero su ropa se encendió en varias zonas. Superficies cercanas, incluyendo un recipiente de plástico y empaques de papel, también se incendiaron por el aceite salpicado. Un vecino de al lado notó la bola de fuego repentina, seguida de un humo denso que subía por encima de la cerca. Cuando revisó por la puerta vio a Miles colapsado cerca del soporte de la freidora, con llamas todavía ardiendo alrededor del equipo. Usó una manguera de jardín para limitar el fuego alrededor, mientras otro vecino llamó al 911. El conjunto de la freidora siguió ardiendo hasta que los bomberos que respondieron cerraron manualmente la válvula del tanque de propano. Los equipos médicos de emergencia llegaron a las 12:58 de la tarde. Encontraron a Miles inconsciente, con extensas lesiones térmicas en la parte superior del cuerpo y señales de inhalación de humo. Se inició soporte vital avanzado, incluyendo manejo de vía aérea, pero siguió sin pulso. Fue declarado muerto a la 1:14 de la tarde en el lugar. La cámara de Miles sobrevivió, colocada a unos metros del fuego. La grabación documentó su preparación, la rápida secuencia de ignición y el momento en que el aceite se desbordó. Los revisores señalaron después que el montaje coincidía con el formato de tutorial simple que usaba en su canal de cocina, donde normalmente demostraba técnicas básicas para su pequeña audiencia. El médico forense determinó que la causa de muerte fueron lesiones térmicas e inhalación de gases sobrecalentados. Era el 18 de noviembre de 2017, en el sistema de cuevas Wild Cave, cerca de Cookeville, Tennessee. Las lluvias recientes habían desestabilizado secciones del sistema de cuevas, y los guardabosques habían notado un aumento en la caída de rocas. Los registros meteorológicos mostraban 6 centímetros de lluvia durante las 48 horas anteriores, saturando las formaciones de piedra caliza. Ethan Rodríguez, de 25 años, era un estudiante de posgrado en geología de Nashville, que también manejaba un pequeño canal de YouTube enfocado en espeleología educativa y demostraciones de campo. Aunque tenía experiencia en sistemas de cuevas para principiantes, carecía de entrenamiento formal de autorrescate de emergencia, una brecha que más tarde sería un factor en su situación.
Su canal había ganado una atracción modesta entre entusiastas de la geología, y sus espectadores recientes habían pedido más material de formaciones más estrechas y menos accesibles. El asesor académico de Ethan le había advertido que no explorara cuevas solo, pero la presión combinada de los plazos de su tesis y la necesidad de nuevo material en locación lo empujaron hacia viajes cada vez más riesgosos. Esa mañana, Ethan llevaba su equipo estándar: una cámara de acción montada en el casco, una lámpara LED frontal, un botiquín básico de primeros auxilios y un silbato de emergencia. Su plan era grabar una sección conocida localmente como The Narrows, un pasaje estrecho que llevaba una cámara subterránea que pretendía incluir tanto en sus notas de investigación como en una próxima subida al canal. Espeleólogos voluntarios locales habían aconsejado recientemente a los visitantes evitar pasajes confinados hasta que las condiciones se estabilizaran, pero él siguió adelante de todos modos, enfocado en documentar la formación mientras el área todavía era accesible. A pesar de las advertencias, Ethan procedió solo, entrando a las 9:15 de la mañana con un regreso previsto para las 3 de la tarde. El pasaje requería arrastrarse por un espacio que medía 45 centímetros de alto por 60 centímetros de ancho. Las lluvias recientes habían dejado las superficies rocosas peligrosamente resbaladizas. Su cámara de casco documentó su avance por secciones cada vez más estrechas. A las 11:30 de la mañana, Ethan logró atravesar The Narrows y llegó a la cámara del otro lado. Sin embargo, durante el paso, desplazó accidentalmente rocas sueltas que habían sido desestabilizadas por la lluvia. Las piedras alteradas provocaron una caída progresiva de rocas que bloqueó por completo su ruta de salida, atrapándolo dentro de la cámara. Su cámara de casco grabó 2,5 horas de intentos desesperados por despejar el bloqueo, mostrándolo mover metódicamente piedras individuales mientras la situación se volvía grave. La grabación lo mostraba haciendo intentos cada vez más lentos y menos coordinados para despejar las rocas, con pausas repetidas que sugerían una fatiga creciente, mientras las condiciones dentro de la cámara empeoraban. Los minutos finales de la grabación captaron una respiración forzada y breves fragmentos vocales indistintos. Los investigadores señalaron que ninguno de los audios contenía declaraciones claras, y que la grabación mostraba principalmente movimientos cada vez más lentos a medida que su fuerza disminuía. Cuando Ethan no regresó para las 5 de la tarde, los guardabosques iniciaron protocolos de búsqueda. Los equipos de rescate en cuevas se desplegaron a las 7:30 de la tarde con equipo de detección acústica. Los equipos redujeron su posible ubicación al identificar una sección del pasaje donde se detectaban intermitentemente débiles ruidos de raspado, lo que sugería movimiento detrás del derrumbe. Los equipos de rescate llegaron a su ubicación 14 horas después de su entrada, encontrándolo inconsciente, con hipotermia severa y deshidratación. La cueva mantenía una temperatura de 48 grados y 95% de humedad, condiciones que resultaron letales, combinadas con ropa de algodón y la imposibilidad de acceder a agua durante más de 14 horas. Los técnicos médicos de emergencia no detectaron signos vitales y notaron síntomas clásicos de hipotermia. A pesar de una extracción de 4 horas usando equipo especializado, ya era demasiado tarde. El médico forense determinó que la muerte fue resultado de hipotermia severa, complicada por deshidratación. Era el 14 de febrero de 2018, en una planta abandonada de fabricación automotriz en Detroit. El complejo, cerrado desde 1958, había experimentado décadas de deterioro, acelerado por operaciones ilegales de saqueo que retiraban vigas de acero para venderlas como chatarra. Connor Walsh, de 24 años, era un ex trabajador automotriz que había desarrollado un canal popular de YouTube documentando sitios industriales abandonados. Su canal atraía más de 12,000 suscriptores interesados en el declive industrial de Detroit. Connor normalmente exploraba solo con equipo profesional de cámara. Sus videos combinaban investigación histórica con material de exploración, convirtiéndolo en una voz respetada dentro de la comunidad de exploración urbana. Ya había explorado decenas de sitios abandonados sin incidentes, construyendo confianza en su capacidad para evaluar peligros estructurales. La creciente popularidad de Connor le había abierto oportunidades de patrocinio con compañías de equipo para exteriores, lo que añadió presión financiera para producir contenido cada vez más dramático. Esa tarde, Connor planeaba documentar el área principal de la línea de ensamblaje para su serie de historia automotriz. La planta tenía arquitectura industrial de los años 50, con pisos separados por 4,5 metros de altura. El tercer piso tenía losas de concreto reforzado sostenidas por vigas de acero en forma de I cada 2,5 metros. Connor entró por una cerca de seguridad rota a las 2:30 de la tarde. Su cámara documentó el deterioro en el primer y segundo piso, captando maquinaria restante y evidencia operativa.
Para las 4 de la tarde, llegó al tercer piso, donde el saqueo había creado condiciones peligrosas. Su cámara montada en trípode, colocada a 6 metros de distancia, lo captó acercándose a un área donde los saqueadores habían retirado una de las vigas principales de acero en forma de I y habían cortado parcialmente otras dos, dejando una sección de losa de 7 metros y medio por 3 metros y medio, con un soporte central gravemente debilitado. El material de Connor mostraba varias grietas en la zona media y una ligera curvatura en la losa de 20 centímetros, con pequeñas áreas donde se veía el refuerzo corroído. La superficie lucía debilitada, pero el daño más profundo y la zona sin soporte sobre la que después pisaría no eran visibles desde donde estaba parado. A las 4:27 de la tarde, Connor pisó la losa comprometida mientras grababa. Su cámara montada en trípode, colocada a 6 metros de distancia sobre piso estable, registró el momento en que su peso hizo que el concreto debilitado se flexionara. Un crujido fuerte siguió cuando las fracturas existentes se abrieron más bajo la carga. En el siguiente segundo, pequeños fragmentos de concreto cayeron por huecos recién abiertos. El centro de la losa se desplazó hacia abajo en un movimiento irregular, haciendo que Connor intentara ajustar su apoyo hacia el borde mientras la superficie cambiaba debajo de él. El audio de la cámara captó entonces un breve ruido metálico de corte, consistente con el fallo del refuerzo interno. Una caída repentina de varios centímetros alteró su equilibrio. Polvo y material suelto se deslizaron bajo sus botas, dificultando que recuperara un apoyo estable mientras la losa seguía deformándose. La falla ocurrió un instante después. Grietas intersecadas separaron la sección debilitada de la estructura circundante, y esta colapsó hacia adentro, formando una abertura de 3 metros y medio por 2 metros y medio. Connor cayó por el hueco, descendiendo aproximadamente 13 metros hasta el nivel del sótano, donde golpeó el piso de concreto y escombros. La cámara captó toda la secuencia. El dueño de un negocio vecino notó el vehículo de Connor estacionado después del atardecer, lo que llevó a un guardia de seguridad a revisar el edificio. A las 6:15 de la tarde, el guardia encontró la sección de piso colapsada y el cuerpo de Connor, y llamó de inmediato al 911. Los equipos del departamento de bomberos llegaron a las 6:28 de la tarde y confirmaron que había muerto por lesiones evidentes sufridas en la caída. El médico forense atribuyó su muerte a un traumatismo masivo por fuerza contundente. Su equipo de cámaras sobrevivió, mostrando que había pisado la zona debilitada mientras reunía material para su canal. Era el 22 de enero de 2016, en una zona de escalada en hielo en el campo cerca de Aure, Colorado. Cambios recientes de temperatura habían dejado la ruta con hielo irregular de 10 a 15 centímetros y capas frágiles debajo de la superficie. Las condiciones parecían escalables, pero eran estructuralmente inconsistentes y menos estables que el hielo típico de mitad de temporada. Ryan y Cale Peterson, hermanos gemelos de 23 años, eran escaladores de hielo experimentados con 5 años de escalada invernal regular. Manejaban un pequeño pero constante canal instructivo de YouTube enfocado en educación básica de escalada en hielo. Su contenido atraía más de 6,000 suscriptores, muchos de los cuales dependían de sus demostraciones para aprender movimiento adecuado y colocación de equipo. Después de perder un patrocinio de equipo el otoño anterior, los hermanos habían estado usando material más viejo, incluyendo una cuerda de escalada de 2009 y mosquetones de aluminio, que habían pasado por ciclos repetidos de congelamiento y descongelamiento. Las condiciones de almacenamiento y los años de uso habían introducido grietas microscópicas por fatiga en algunos componentes. Aunque seguían inspeccionando su equipo cuidadosamente, entendían que algunas piezas ya no eran óptimas. El interés de un posible nuevo patrocinador influyó en su decisión de intentar una ruta más difícil para grabar. Esa tarde, planeaban escalar una formación conocida localmente como The Chandelier. Las condiciones del hielo eran marginales, pero todavía manejables con técnica cautelosa. Cale operaba la cámara y aseguraba a Ryan desde directamente debajo de la línea de ascenso, aproximadamente a 3 o 4 metros y medio de la base, una posición estándar para un montaje con un solo asegurador. Tenían la intención de grabar un desglose instructivo de colocación de tornillos y eficiencia de movimiento en condiciones variables. Ryan lideró la escalada, colocando tornillos a intervalos regulares. Durante los primeros 18 metros, su técnica se mantuvo estable, aunque el hielo se fracturaba de forma impredecible durante la colocación de los piolets. A las 3:15 de la tarde, llegó a una sección clave aproximadamente 20 metros sobre el suelo e intentó colocar un tornillo crítico. El hielo en ese punto era más delgado de lo esperado, alrededor de 10 centímetros. Seleccionó un tornillo de 13 centímetros,
pero tocó la roca subyacente después de solo 7 centímetros de penetración. A pesar de la colocación incompleta, el tornillo se sintió firme bajo una prueba moderada, una falsa sensación de estabilidad común en hielo delgado. Se enganchó a él usando un mosquetón de aluminio viejo que mostraba líneas sutiles de estrés cerca de la bisagra del gatillo. Cuando Ryan comenzó el movimiento clave, sus piolets se desplazaron inesperadamente en una zona frágil. Un escalador en una ruta cercana reportó después haber escuchado una breve vocalización justo antes de que Ryan perdiera el agarre. La caída resultante generó una fuerte carga dinámica sobre el anclaje marginal. Bajo la fuerza del impacto, el mosquetón desgastado falló en la bisagra del gatillo. Un análisis metalúrgico confirmó después que las grietas por fatiga de años de carga cíclica habían reducido significativamente su resistencia. Ryan cayó los 20 metros completos. Como Cale estaba colocado directamente debajo de la ruta en posición estándar de aseguramiento, la trayectoria de Ryan siguió la línea natural de caída, golpeando a Cale a la altura de la cabeza y los hombros. El impacto dejó a Cale inconsciente de inmediato y lo lanzó hacia atrás sobre terreno rocoso, causándole trauma secundario. Un grupo cercano llamó al 911. Los equipos de rescate llegaron a las 3:31 de la tarde y confirmaron que Ryan había muerto en el lugar. Cale permanecía inconsciente con lesiones severas. A pesar de la rápida activación de un helicóptero y soporte vital avanzado prolongado, fue declarado muerto a las 4:05 de la tarde. Su equipo de cámaras sobrevivió, documentando la escalada, la falla del anclaje y la secuencia fatal de la caída. Las imágenes mostraron después que habían abordado la ruta con la intención de reunir material para próximo contenido instructivo. Los revisores señalaron que el terreno cada vez más desafiante que eligieron reflejaba la dirección en la que su canal se había estado moviendo en los últimos meses. Era el 19 de abril de 2017 en Phoenix, Arizona. Las temperaturas de la tarde alcanzaron los 89 grados con baja humedad, creando condiciones ideales para piscina. Una piscina en el patio de una casa en Scottsdale proporcionó el escenario para una grabación rutinaria de un canal de retos de comida en el agua. Brandon Torres, de 26 años, era un ex nadador competitivo que había construido una audiencia modesta en YouTube, produciendo retos de comida basados en piscina. Su canal había crecido a poco más de 4,000 suscriptores y mantenía una reputación por hábitos de seguridad estructurados, incluyendo periodos de descanso entre comer y nadar. Había permanecido sin lesiones durante 3 años de grabaciones. El episodio planeado para esa tarde tenía la intención de marcar un pequeño hito para su canal y posiblemente atraer el interés de patrocinadores de marcas de comida de nicho. Comentarios recientes de los espectadores lo habían animado a intentar combinaciones más difíciles, incluyendo consumo más rápido y menor tiempo de recuperación. Brandon planeó un reto que involucraba el consumo rápido de 6 hot dogs, seguido inmediatamente por una secuencia de nado bajo el agua. Aunque había completado retos similares con cantidades menores de comida, no había intentado antes este volumen sin un periodo de descanso. 3 cámaras resistentes al agua fueron colocadas alrededor de la zona profunda de 2,5 metros para captar múltiples ángulos. A las 3:20 de la tarde, Brandon comenzó la parte de comida. Consumió los hot dogs rápidamente usando técnicas de tragado veloz comunes en competencias amateurs de comida. El ritmo hizo que ingiriera trozos grandes de comida y una cantidad significativa de aire. En 3 minutos y 47 segundos había terminado, más rápido que su ritmo habitual para segmentos similares en su canal. Sin descansar, se dirigió directamente a la piscina. Brandon entró al agua con un descenso estándar de pies primero. Durante el nado inicial, sus cámaras registraron propulsión normal y movimientos estables. Aproximadamente 30 segundos después, la grabación mostró un cambio repentino en su coordinación. La combinación de deglución incompleta, comida retenida en la vía aérea superior y presión abdominal inducida por el nado provocó un reflejo involuntario de tos mientras intentaba subir para respirar. El reflejo lo obligó a jadear bajo el agua, aspirando agua de la piscina hacia su vía aérea. Esta combinación de aspiración de agua y obstrucción parcial por fragmentos de comida causó dificultad respiratoria inmediata. Las cámaras captaron cómo su eficiencia de nado se deterioraba. Sus movimientos se volvieron descoordinados mientras la obstrucción de las vías respiratorias, la aspiración y el pánico afectaban su capacidad de llegar a la superficie. Los intentos de levantar la cabeza provocaban que entrara más agua en su vía aérea. Sus brazos y piernas se movían de forma irregular a medida que avanzaba la falta de oxígeno. En cuestión de momentos, sus movimientos se debilitaron y se volvieron desorganizados. La vecina Jennifer Martínez, una enfermera registrada, escuchó salpicaduras irregulares e interrumpidas aproximadamente a las 3:25 de la tarde.
El ruido se detuvo abruptamente. Cuando miró por encima de la cerca vio a Brandon flotando boca abajo e inmóvil. Entró al patio, lo sacó del agua y comenzó con presiones torácicas y respiración de rescate después de determinar que no tenía pulso. A las 3:33 de la tarde, paramédicos del departamento de bomberos llegaron y encontraron a Brandon inconsciente, sin pulso y cianótico. Durante el manejo de emergencia de la vía aérea, los médicos notaron material alimenticio y agua obstruyendo su vía aérea superior, consistente con aspiración durante la sumersión. Se administró soporte vital avanzado durante 34 minutos, pero permaneció en paro cardíaco. Fue declarado muerto a las 4:07 de la tarde. Las cámaras resistentes al agua de Brandon sobrevivieron al incidente. La grabación recuperada documentó el segmento de comida, el inicio abrupto de la dificultad en el agua y la secuencia que llevó a su sumersión. El médico forense determinó que la causa de muerte fue ahogamiento con aspiración de material alimenticio y agua de piscina. Era el 15 de agosto de 2015, en Omaha, Nebraska. Se emitieron advertencias de tormentas eléctricas severas a partir de las 4:30 de la tarde, y los meteorólogos señalaron una inestabilidad atmosférica capaz de producir rayos frecuentes de nube a tierra. Las compañías eléctricas locales aconsejaron a los residentes desconectar aparatos electrónicos debido a los picos de voltaje esperados durante la tormenta. Ashley Johnson, de 29 años, era una ex-meteoróloga de televisión que había cambiado al registro independiente del clima después de dejar el trabajo en medios. Su pequeño pero dedicado canal de YouTube, con poco más de 5,000 suscriptores, se enfocaba en desgloses educativos de eventos meteorológicos severos. Los espectadores apreciaban sus explicaciones tranquilas y basadas en datos, y su costumbre de demostrar monitoreo en tiempo real usando equipo doméstico económico. La tormenta en desarrollo ofrecía una oportunidad para su serie en curso sobre actividad eléctrica durante tormentas, temas que rara vez tenía la oportunidad de grabar desde casa. Ashley monitoreaba las tormentas desde su porche trasero techado, donde mantenía instrumentos meteorológicos de consumo, incluyendo un anemómetro de mano, un sensor digital de presión y un registrador de temperatura. El equipo estaba conectado a tomas exteriores usando extensiones domésticas estándar y carecía de conexión a tierra adecuada para instrumentos expuestos a sobrecargas eléctricas. El techo metálico del porche y los postes de soporte de acero formaban una estructura conductora conectada al cableado de su casa a través del circuito del enchufe. Para el inicio de la noche, la frecuencia de rayos aumentó a unos pocos kilómetros de su vecindario. El monitoreo de la red eléctrica confirmó después voltaje inestable desde las 6:15 de la tarde. Ashley preparó su equipo de grabación. Su cámara principal permaneció dentro de la casa, apuntando hacia la puerta del patio mientras ella trabajaba con los instrumentos afuera. Su grabación la mostraba explicando cambios de presión barométrica y ráfagas de viento en aumento mientras la tormenta se intensificaba. A las 6:28 de la tarde, hizo ajustes a la carcasa del anemómetro, mientras comentaba sobre la aceleración de la tormenta en destellos e intervalos de truenos. La actividad eléctrica en rápido aumento puso su equipo en un riesgo elevado, aunque nada en su montaje indicaba visualmente un peligro inminente. A las 6:30 de la tarde, un rayo de alta energía impactó una línea de distribución a unos 160 metros de su casa. El impacto causó una sobrecarga significativa que se movió por la red y entró en los circuitos residenciales de toda la cuadra. Cuando la sobrecarga llegó al enchufe de Ashley, la carcasa metálica sin conexión a tierra de sus instrumentos meteorológicos se energizó. Ashley sostenía la carcasa de metal con una mano, mientras su otra mano descansaba ligeramente sobre el poste metálico del porche para mantener el equilibrio. La sobrecarga se transfirió al dispositivo y atravesó su mano, produciendo una descarga potente. La corriente pasó del instrumento por su brazo y la parte superior del torso, y hacia el poste metálico que estaba tocando. La vía de conducción alteró casi de inmediato el sistema eléctrico de su corazón, induciendo fibrilación ventricular. No hubo arcos visibles ni destellos explosivos, solo un evento eléctrico breve y fuerte, seguido por su colapso repentino en el porche. El vecino Robert Johnson vio que las luces parpadeaban en varias casas y notó que Ashley caía hacia atrás sobre el piso del porche. Cuando fue a revisarla momentos después, la encontró inconsciente cerca del equipo meteorológico, que mostraba señales de daño térmico localizado y plástico derretido alrededor de la conexión del enchufe. Llamó al 911 y comenzó con presiones torácicas después de confirmar que no tenía pulso. Los paramédicos llegaron a las 6:39 de la tarde y encontraron a Ashley en paro cardíaco, con quemaduras de contacto consistentes con conducción eléctrica a través de las manos y la parte superior del cuerpo. A pesar de 31 minutos de soporte vital avanzado,
Permaneció en fibrilación ventricular y fue declarada muerta a las 7:10 de la noche. Su cámara interior sobrevivió, registrando su recolección de datos y el breve momento previo al evento eléctrico. Los revisores señalaron después que había estado reuniendo material para un próximo segmento educativo sobre electricidad en tormentas, material destinado a su pequeño pero creciente canal. El médico forense confirmó que la muerte se debió a paro cardíaco por descarga eléctrica. El análisis eléctrico mostró que los instrumentos meteorológicos carecían de la conexión a tierra adecuada requerida por el código. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.